Y bueno, veamos qué tenemos para hoy. Buenos días. Buenos días. Entonces, la semana pasada vimos sobre temperatura, ¿verdad? Vimos cuáles eran las escalas de temperatura, qué me decía la temperatura, por qué damos los valores que damos, cuál es la diferencia entre la escala Kelvin y las otras dos, Celsius y Fahrenheit, y por qué usábamos la Celsius, porque usamos la Kelvin como escala absoluta. Ahora vimos todo eso y vimos que entre todos los fenómenos que se pueden ver por cambio de temperatura, hay muchos. Vimos uno de ellos que es el cambio de la longitud. ¿Okay? Ahora, hoy tenemos que seguir con ese tema, ¿verdad? Siguiendo la línea de la semana pasada, pero entonces vamos a estudiar sobre el calor. ¿Verdad? La semana pasada fue temperatura, ahora nos vamos a quedar en lo que es el calor y cómo lo calculo. ¿Okay? Entonces ya les habíamos mencionado la clase pasada que calor entonces es energía que se transfiere. Okay. Segundo, aquí falta un par de espacios. Es energía que se transfiere. ¿Cómo se transfiere? Bueno, ya vamos a ver cómo se transfiere. Pero es energía que va de un lado al otro, no necesariamente está asociada a una fuerza. Esa era la diferencia, ¿verdad? No hay un trabajo que yo le calcule el calor, ¿verdad? Porque no hay una fuerza ahí asociada, no hay un cambio mecánico del sistema como tal. Podemos rastrearlo, ¿verdad? Vimos la clase pasada que podemos rastrearlo hasta pensar en las moléculas y ver cómo rayos que cada molécula al calentarse lo que hace es que adquiere más energía cinética y se mueve más, ¿verdad? Entonces, básicamente, yo le estoy dando calor al sistema cuando hago que sus moléculas se muevan más y le estoy quitando calor al sistema cuando hago que sus moléculas se muevan menos. Pero verlo así es un dolor de cabeza. Ya vimos lo que pasó con los pobres exponentes de esas teorías. Al final de cuentas es un dolor de cabeza muy grande. Entonces, podemos verlo de forma macroscópica, simplemente yo le doy calor al sistema, la temperatura aumenta. Yo le quito calor al sistema, la temperatura disminuye, ¿verdad? Y así enmascaramos, le ponemos un poco de maquillaje a toda esta idea de las moléculas y qué están haciendo cada una de las moléculas y nos quedamos simplemente con la idea de que el calor es energía que yo le estoy de alguna forma dando al sistema o quitando al sistema. Ahora, como el calor es energía, entonces tiene unidades igual que que la energía. Las unidades, entonces, serían los julios, joules, ¿verdad? Y por ahí habíamos hablado, bueno, no sé si habíamos hablado con ustedes, vi una clase muy parecida en otro curso, entonces por ahí tal vez me enredo un poco, que les dije que no, entonces voy a decirlo todo de nuevo. Están los joules porque es energía, y entonces la unidad de energía son los joules, pero uno entonces puede definir una nueva unidad que se usa mucho, que es la caloría. ¿Okay? La caloría, entonces, se definen dos tipos de caloría. Un segundo, alguien es... Ay, cierto. Uy, me disculpo, me acaban de preguntar por el chat, o bueno, me preguntaron hace un rato. Lo de la tarea, sí, disculpen. La voy a mandar hoy. Perdón ahí, eso fue mi error. Hoy se las mando y tendrían entonces hasta el lunes de la semana que viene. Gracias ahí, disculpen, disculpen. Sí, hoy mando la tarea, disculpen, se me fue por completo. Eh, Qué pena. Pero bueno, eso con la tarea, sí, hoy se las mando. Voy a ponerme una nota una vez. Ok. Entonces, estamos con acá. Un segundo. Ok. El calor, entonces, caloría. La caloría es la unidad, es otra unidad que se le asocia al calor en específico, ¿verdad? De hecho, por eso se llama caloría. Y
Y por definición, lo que una caloría me busca es cuánto calor le tengo que meter al sistema para que suba un grado un grado de Celsius. ¿Okay? Segundo. 1 grado Celsius, ¿verdad? Básicamente eso es la definición de caloría, ¿verdad? Al sistema, voy a cambiar el sistema, voy a ponerlo así, a 1 kilogramo de materia, para que suba, bueno, en realidad se definió con agua, entonces pongamos agua. Ahorita lo pasamos a materia, vamos a ver cómo se pasa a materia. Pero entonces la caloría se define como la cantidad de calor que yo le tengo que dar a 1 kilogramo de agua para que ese kilogramo de agua suba en 1 grado Celsius. O sea, pase de 15 a 16 o pase de 20 a 21, ¿verdad? No importa en qué número estoy de temperatura, pero la pregunta es, ok, ¿cuánto calor le meto? Eso es una caloría. De ahí viene la definición de caloría. Por aquí hay que tener cuidado con las kilocalorías. Existe este concepto de kilocaloría, ¿verdad? Si recordamos, la K de kilo significa 10 a la 3 calorías, ¿verdad? Básicamente es eso, es 1000 calorías, ¿verdad? Es lo mismo que decir 1000 calorías, ¿verdad? Entonces, 1 kilocaloría son 1000 calorías. Y se vuelve importante porque se usa mucho, se usa más que la caloría solita. Al final de cuentas, lo que uno usa son kilocalorías. Y ya voy a decir por qué uno usa kilocalorías. Y el problema no es que uno use kilocalorías o no, el problema es que por algún motivo a alguien se le ocurrió que 1 kilocaloría es lo mismo que poner una caloría con C mayúscula. Esa es la loquera. Entonces, una caloría con C mayúscula es 1 kilocaloría. ¿Por qué? No sé, no me he puesto a investigar. En algún momento se dio así, ¿verdad? Una caloría con C mayúscula sea 1000 calorías. Habría que ver dónde salió eso. De fijo fue alguna cuestión histórica que se empezó a usar. ¿Y por qué esto es más usada la caloría con C mayúscula? Bueno, porque si han ido al nutricionista, notarán que una dieta, bueno, no tienen que haber ido al nutricionista para notarlo. Si han leído incluso cualquier paquete, ¿verdad? La información nutricional, notarán que toda la información nutricional se compara contra una dieta de 2000 calorías, pero son calorías con C mayúscula. Entonces, ¿qué es la idea de esta dieta? La idea de esto es que para subsistir, ¿verdad? Simplemente para sobrevivir, para mantener el cuerpo a la temperatura que tiene que estar, para poder bombear la sangre a todo lado, para pensar, moverse y todo eso, el cuerpo consume una cantidad de energía aproximada de 2000 calorías. Eso para una persona promedio que hace una actividad física promedio, ¿verdad? Hay todo un concepto de qué es una persona saludable estándar para poder definir que necesita comer 2000 calorías. Pero bueno, esa es la dieta promedio, ¿verdad? Esa es la dieta base que en teoría todo ser humano debe seguir. Sabemos que todos somos diferentes y bueno, entonces, si usted quiere saber cuál es su dieta, vaya al nutricionista. Esa es la moraleja. Pero bueno, las unidades que usan los nutricionistas son calorías con C mayúscula. Por ahí supongo que habrá alguien medio vago que lo ponga con C minúscula, pero son calorías con C mayúscula. Y hay algunos paquetillos que se ponen muy fancies, ¿verdad? Y para decir cuánta energía aporta ese paquete de comida, lo ponen en joules.
pero es un poco incómodo usar joules. Joules es una unidad pequeña. Si nos ponemos aquí a comparar, se ocupan 4186 joules, ¿verdad? Para cumplir como una kilocaloría. ¿Okay? Yo sí voy a ponerla acá como para que quede un poco más claro, pero bueno. Así es como se comparan estas dos. Entonces, cada kilocaloría son 4186 joules. Entonces, usar joules es usar números incómodos. Es usar números muy, muy grandes. Pero es más fácil decir 2000 o 2500. Y entonces uno dice, ah, claro, usted tiene una dieta de 3000 calorías. Ah, usted está tratando de subir peso. Ah, usted tiene una 1800. Ah, está tratando de bajar peso. Pero decirlo en joules, no, se vuelve incómodo. Usted tiene una dieta de 6 millones de joules. ¿Qué rayos es eso? ¿Verdad? No, es medio incómodo. Pero bueno, esas son las unidades del calor. Para efectos del curso hay que saber cuáles son y cómo pasar de un lado al otro. Y vamos a estar usando nosotros, si vamos a usar joules, porque estamos en física, vamos a usar las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Estas son las unidades del sistema internacional. Entonces, esas son las que vamos a estar usando. ¿Okay? Pero bueno, por ahí va el asunto. Ok, ahora la pregunta queda, ¿cómo calculo el calor? Bueno, ¿cómo calculo la cantidad? Vámonos, sí, la cantidad de calor transferido. Okay. Entonces, hay dos opciones. Opción número 1. Okay. La primera forma de calcular calor es debido a un cambio, ¿verdad? El calor que genera un cambio de temperatura. Entonces, la opción número 1 es si la temperatura cambia. Okay. Entonces, yo le meto calor a un objeto y yo veo que entonces su temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, vamos a usar esta idea de la caloría. ¿Cuánto calor le meto a un kilogramo de, ahora sí, material para que suba un grado Celsius? Pero entonces, esta cantidad de calor la vamos a definir, esto lo vamos a definir como, calor específico. Entonces, la caloría es el calor específico del agua. ¿Cuánto calor yo le meto al agua para que suba un grado Celsius? En general, a cualquier material yo le puedo calcular su caloría, por así decirlo. La cantidad de calor que yo le tengo que meter a un kilo de material para que ese kilo de material suba un grado Celsius. ¿Okay? Pero entonces no lo vamos a estar llamando calorías porque puede generar enredo. Entonces, caloría es solo para el agua. Y si es para cualquier otro material, lo vamos a llamar calor específico. ¿Okay? Y por aquí copié una tablita, aquí está, del libro, súper útil. Entonces, esta tablita me da el calor específico para un montón de materiales. Aquí tengo aluminio, cobre, vidrio, hielo, hierro, plomo. Hay un montón de materiales. Y me lo dan en 2 unidades. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero la primera columna, bueno, la columna del centro me lo da en julios por kilogramo por grado Celsius, mientras que la otra columna me lo da en kilocalorías por kilogramo por grado Celsius. ¿Okay? Sí. ¿Ok? Esa es la diferencia de un lado al otro. ¿Ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí está la del agua. Vean que la del agua son 4186 julios, que eso equivale a una kilocaloría, ¿verdad? Que fue lo que le acabamos de decir. Entonces, ese es el calor específico del agua, que es lo que estamos llamando caloría. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos cuánto calor se le mete a un material para que ese material suba un grado. Ahora, esto es para un kilogramo. Entonces, ¿cómo hago yo si yo lo que tengo es, qué sé yo, 300 gramos o yo tengo 50 kilos? ¿Cómo me doy cuenta cuánto calor absorbió ese otro material? Bueno, entonces aquí es donde vamos a asignarle al calor específico, le vamos a asignar la letra C. ¿Okay? Y entonces, ¿cuánto calor se transfiere? Bueno, el calor va a ser la letra Q. Va a ser la letra Q. ¿Okay?
Y entonces vamos a decir, bueno, la cantidad de calor que se transfiere va a ser la cantidad de masa que tengo multiplicada por el calor específico, ¿verdad? Y entonces así ya me quito la idea de que el calor específico es solo para 1 kilo. Bueno, está bien, solo para 1 kilogramo. Pero si yo lo multiplico por la cantidad de masa que tengo, entonces ahora sí es el calor específico de la masa que yo tengo acá. ¿Verdad? Ya ahí hago la conversión a la cantidad de masa que yo tengo. Y tengo que considerar además que eso me genera ¿dónde está acá? Y eso me genera un cambio de temperatura. ¿Okay? Y entonces ahora sí, considerando que ya no subió solo 1 grado, sino que sé yo, pasó de 5 grados Celsius, pasó a 180. ¿Okay? Entonces, debido a ese cambio, bueno, ¿cuánto calor absorbió en ese cambio? Sabiendo que ese material tiene cierto calor específico, sabiendo que yo solamente tengo una cantidad específica de material. ¿Okay? Entonces, esta es la primera formulita para calcular el calor. ¿Okay? Ahí está. Esa es la primera formulita. Masa por calor específico por el cambio en la temperatura. ¿Verdad? Y recordemos, supongo que ya se los habían dicho antes, pero siempre que uno pone un delta T, mejor recordarlo, significa T final menos T inicial. ¿Verdad? Un delta de algo es final menos inicial. ¿Okay? Eso es lo que estamos poniendo por ahí. ¿Okay? Muy bien. Ese es el calor específico. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo calculo con este calor? Bueno, cuando tengo un cambio de temperatura. No hay cambio de temperatura, no lo uso. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Meterle calor a algo y que no cambie de temperatura. ¿Por qué no cambiaría de temperatura? Bueno, si no cambia de temperatura, es porque hay algo más lo que está cambiando. ¿Okay? Entonces aquí vamos con la opción 2. La opción 2... Okay. 2. La opción 2, si la pongo, sucede cuando lo que está cambiando no es la temperatura, sino que lo que cambia es el estado. Okay. ¿A qué me refiero con un cambio de estado? Bueno, que voy de sólido a líquido, o que voy de líquido a gaseoso, o puedo ir de gaseoso a líquido, o puedo ir de líquido a sólido, o bueno, cualquier otro cambio de estado. Pero bueno, si se da un cambio de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o en el orden que sea, de a donde sea, hay calor. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, pensémoslo un momento. ¿Cómo es la estructura de cada uno de estos estados a nivel molecular? Bueno, si pensamos en un sólido, el sólido es ordenado, todas las moléculas tienen una posición específica, cada quien está en su posición, ahí se queda y listo. ¿Verdad? Puede vibrar un poquito en su posición, pero no se mueve de ahí. La molécula está ahí, punto. No va a salir corriendo. Si pensamos en un líquido, la molécula se mueve, nadie tiene una posición específica, todo el mundo, todas las moléculas andan por ahí, pero están confinadas al interior del líquido. O sea, yo no voy a observar moléculas de líquido que de pronto saltan fuera de la superficie del líquido, ¿verdad? Si usted es una molécula de agua que está en una piscina, la molécula de agua se queda en la piscina. Si saltan es porque saltó una gota de agua, ¿verdad? Como un montón de moléculas, pero porque algo más, qué sé yo tiré una piedra, entonces el agua rebotó, ¿verdad? O cosas por el estilo. Pero las moléculas llegan contra la superficie, ¿verdad? Hay una tensión superficial que genera las mismas moléculas y la molécula rebota ahí con la superficie, no sale disparada. ¿Okay? Las moléculas se quedan en el líquido, se mueven libremente dentro del líquido. ¿Okay? Cuando yo pienso en una molécula de gas, esa gente andan por donde sea. Nada lo limita,
no están agrupados por afinidad química, no están agrupados por nada. A lo mucho, los gases más densos, ¿verdad? Los más pesados bajan, pero porque la gravedad los jala, pero no hay una afinidad química, no hay una afinidad molecular que los mantenga juntos. Yo puedo mezclar un montón de gases en una bomba, ¿verdad? Yo puedo tener tanques, en un tanque tengo oxígeno, en otro tengo nitrógeno, en otro tengo, qué sé yo, argón y así un montón de gases. Y yo puedo llenar mi globo con todos los gases y no hay problema. Y casi no reaccionarán. Hay poca reacción química entre gases. La hay, sí, obviamente. Eh, pero no es como un líquido, ¿verdad? Si yo mezclo líquidos, una, dos, si hay reacción química, va a hacer la reacción de una vez. Y si son dos líquidos muy diferentes, como agua y aceite, el aceite va a flotar y el agua se va a hundir, pero por la diferencia de densidades no se mezclan. El gas no, el gas se mezcla, ¿verdad? Al gas no le importa nada, las moléculas de gas son libres, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, si lo pensamos desde la perspectiva que veníamos pensando la semana pasada, para tener esa libertad, las moléculas de gas necesitan mucha energía. Las moléculas de gas tienen mucha más energía que las moléculas del sólido. Las del sólido están todas compactas, una a la par de la otra, y no tiene suficiente energía para moverse de un lado al otro, ¿verdad? Si intenta moverse, choca con la par, mueve hacia arriba, se choca con la arriba y así va. Si está en la pura superficie del sólido, intenta moverse y las otras lo jalan, ¿verdad? Este, todas están ahí fuertemente unidas, ¿verdad? La del líquido tiene un poco más de energía, tiene un poco más de libertad, se puede mover dentro del líquido, o sea, se mueve más, tiene más energía, pero no tiene energía suficiente como para atravesar la superficie del líquido. Igual, una vez más, si es una molécula de líquido que está en la superficie, el resto de moléculas la jala. En el gaseoso no es que las otras moléculas del mismo gas no se jalen entre sí o no haya una reacción química entre sí o que no haya algún tipo de interacción entre sí, sí la hay, pero la molécula del gas lleva tanta velocidad que cuando las otras intentan jalarla, sigue recto. Y entonces no se da esa interacción. Sí, sí hay una interacción a algún nivel, ¿verdad? Sí, sí se da, pero no logran fijarse, no logran unirse, porque todas se mueven tan rápido que no logran darse la mano, por así decirlo. En cambio, en el sólido están ahí agarrados, ¿verdad? Entre los codos, ¿verdad? Se abrazan ahí. El líquido, ahí se empujan, logran empujarse. En el gaseoso es como si poner un montón de chiquitos a jugar la anda, que nadie sabe quién es realmente, no sé si ustedes jugaron la anda cuando eran chiquitillos, pero bueno, cuando son chiquitos que juegan la anda, usted no sabe quién la anda, todos corren de todos, y todo el mundo anda ahí con las manos hacia adelante, y usted no sabe realmente quién está persiguiendo y quién es el perseguido. Todos huyen de todos. Lo mismo es con el gaseoso, todo el mundo huye de todos, son como chiquitos jugando la anda. ¿Okay? Entonces, el gaseoso tiene mucha energía, el sólido tiene menos energía. Entonces, cuando yo paso en esta dirección, cuando yo voy de izquierda a derecha, tengo que darle energía a mi material. O sea, aquí tengo que darle eh, ¿verdad? En esta dirección le tengo que dar energía al material. ¿Por qué? Pensémoslo así, si yo tengo un cubito de hielo, yo necesito darle suficiente energía a cada una de las moléculas de agua como para que se puedan liberar de las otras moléculas de agua que la tienen ahí prisionera, ¿verdad? Y todas son como, no, no se vaya, le va a ir muy mal. Y ella es como, no, yo soy libre, tengo energía, y se va. ¿Okay? Entonces, las gotitas de agua que caen es eso, son moléculas que logran moverse fuera de su posición de sólido, ¿verdad? Y como tiene más energía se mueven y entonces se vuelven líquido, ¿verdad? No tiene suficiente energía como para escapar, ¿verdad? Yo derrito mi cubito de hielo, le doy energía a las moléculas, se logra mover, ahora todas se mueven, ya es un charquito de agua, y yo le sigo dando energía y entonces eh, se convierte en gaseoso, ¿verdad? Pero entonces yo le tengo que dar energía. ¿Qué pasa en la dirección contraria, verdad? Si yo voy entonces en el proceso contrario, yo voy de gaseoso a líquido y luego de líquido a sólido, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo ahí le estoy quitando energía al material. En esta otra dirección le tengo que
quitar. Entonces, en esta dirección le quito energía, lo estoy enfriando. En esa dirección le doy energía, lo estoy calentando. ¿Ok? Entonces, yo puedo calcular cuánta energía le di al material para que logre hacer el cambio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Por qué la temperatura es un aspecto clave para distinguir la opción 1 y la opción 2? Vean que la opción 1 es directamente eso. Si yo le doy calor y cambia temperatura, sí o sí estoy en la opción 1. Si yo le doy calor y no cambia temperatura, es porque estoy en la opción 2. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, aquí hay una idea interesante, no sé si alguna vez lo han experimentado, y es que durante un cambio de fase, segundo, durante un cambio de fase, la temperatura no cambia. ¿Por qué? Porque lo que está cambiando, ¿verdad? La temperatura me da una idea del estado del sistema, pero es eso, me da una idea, no me dice exactamente cuál es el estado del sistema, me da una idea. Cuando yo le doy calor, el estado tiene más energía. Yo le doy más calor, el estado tiene más energía. Estoy en la opción 1. De pronto llego a cierta temperatura, a cierto estado, en donde si yo le doy más energía a una de esas moléculas, esa molécula va a pasar, ¿verdad? De estar unida como un sólido a volverse líquido. La molécula dice, ¡yay! Libre soy líquido. Ok, entonces, esa libertad que van adquiriendo las moléculas al cambiar de fase sigue siendo a una sola temperatura. Sigue estando, si yo veo el material tiene esa temperatura. Por eso yo les dije, creo que eso, sí, se los dije la clase pasada, que a 0 grados Celsius coexiste agua y hielo. Hielo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es a 0 grados Celsius donde se da el paso entre agua y hielo, ¿verdad? Entonces, yo llevo mi hielo a 0 grados Celsius y se mantiene en hielo. Si le doy un poquito de energía, se convierte en agua. Si le quito un poquito de energía, se convierte en hielo. ¿Okay? Pero entonces está ahí en ese, me voy o me quedo, me voy o me quedo a los 0 grados Celsius. Si yo le elevo la temperatura al agua hasta los 100 grados Celsius, ahí entonces está en ese juego, me voy, me quedo, me voy, me quedo entre líquido y gaseoso, pero no cambia temperatura. ¿Cuándo cambia temperatura? Bueno, yo puedo empezar a medir un cambio de temperatura real una vez que todo el material ya pasó a la siguiente fase, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi cubito de hielo, lo saco a la refri. En realidad en la refri el cubito de hielo está a menos 5, menos 10 grados Celsius. Cuando usted lo tiene así en máxima potencia está a menos 10. Normalmente está en ese rango, entre menos 10 y menos 1, menos 2, por ahí. Tienen que estar por debajo de 0. ¿Por qué? Porque si no, sí se formaría una escarcha, ¿verdad? Si yo tengo mi congelador a 0 grados Celsius exactos y meto uno de estos bandejitas para formar cubitos de hielo con agua, el agua se va a enfriar, se va a enfriar, se va a enfriar y cuando llega a 0, sí, se va a hacer un poquito escarcha, se hace una pequeña capita de hielo, pero ahí se quedó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a 0 grados Celsius coexisten agua y hielo, ¿verdad? No hay más impulso para el hielo, al agua, para seguir convirtiéndose en hielo. Entonces solamente la parte superficial se congela un toquecito, pero ya ahí se quedó. Yo tengo que bajar más la temperatura para seguir sacándole el suficiente calor al agua para que todo el agua se convierta en hielo. Entonces, en realidad, cuando uno saca el hielo de la refri está en menos 10, menos 15, por ahí, qué sé yo, anda menos algo. No anda muy, muy por debajo porque tampoco la idea es llegar muy abajo y eso es complicado. Pero sí, anda por ahí. Cuando entonces yo pongo mi cubito de hielo en el vasito con agua, ¿verdad? O en la coca, que usted quería enfriar su coca, entonces usted le pone un cubito de hielo. ¿Qué es lo que pasa? El hielo empieza a liberar calor. Empieza a liberar calor y entonces el hielo empieza a calentarse. Está en menos 15, pasa a menos 10, pasa a menos 15, menos 5 y así va hasta que llega a 0. Cuando llega a 0 se empieza a derretir, ¿verdad? Pero entonces
mientras está ahí derritiéndose, usted está tomando Coca-Cola a 0 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el cubito de hielo está enfriando y esa temperatura ahí del sistema en ese momento, mientras el hielo se sigue enfriando, sigue estando a 0 grados Celsius. Tal vez sea más seguro verlo con agua, porque ahí, no sé, acabo de pensar que tal vez la coca, los elementos químicos cambian la temperatura. Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que si usted tiene agua con su cubito de hielo, mientras está tomando el agua y la siente fría, la temperatura que usted siente es 0 grados Celsius. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí se está dando ese cambio continuo entre hielo y agua. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy en un cambio de fase, la energía que le meto se va directamente a cambiar la fase. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo hago yo entonces para calcular cuánto calor le tengo que quitar o cuánto calor le tengo que dar a mi material para que pase de un estado al otro? Bueno, para eso hay otra tablita, un poquito más compleja, que me dice justamente eso. Entonces, esta tablita tiene un montón de información. Vamos despacio. Aquí hay una letra L, LF y LV. Entonces, vamos a definir L como el calor latente, que es parecido al calor específico, ¿verdad? El calor específico era cuánto calor le meto a un kilogramo para que suba 1 grado Celsius. Aquí es cuánto calor le tengo que meter a un kilogramo de material para que cambie por completo de estado. ¿Okay? Y entonces eso es lo que vamos ahora a definir como calor latente. Le asignamos la letra L. Y por ahí también se le llama calor de transformación. Es otro nombre que se puede encontrar. Transformación. ¿Sí? Esto es un tema que se puede volver complicado en 2 segundos, pero bueno, lo vamos a ver muy, muy sencillo. Solamente vamos a hacer cambios entre sólido líquido o líquido y sólido, o cambios entre líquido y gaseoso, o gaseoso y líquido, perdón. Yo sé que uno, ¿verdad? Si ustedes vieron física en el cole o química en el cole, no me acuerdo quién lo veía, se ven que existen cambios de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido, e incluso hay cambios de fase de sólido a sólido. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de hielo y cambiar de un tipo de hielo al siguiente tipo de hielo también es un cambio de fase, cambio de estado. ¿Verdad? Y cuando aquí el libro dice cambio de fase, es lo mismo que cambio de estado. El problema es que la palabra estado en física después se va a usar para otro concepto un poco más amplio y fase va a ser líquido, ser sólido o ser gaseoso. Eso es una fase. Pero bueno, es por una cuestión más de hilar fino. Pero es el mismo concepto, ¿no? El cambio de estado, cambio de fase, hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Por lo menos en el contexto en que estamos ahorita. Lo más apropiado es cambio de fase. Pero bueno, entonces, esta tablita está muy grande, pero vamos despacio. Aquí tengo LF y aquí tengo LV, ¿verdad? Las columnas de aquí, la segunda y la tercera, tienen LF y la penúltima y última dice LV. F es de fusión, entonces este es el calor de fusión, ¿verdad? Fusión, recordemos que es cualquier intercambio entre sólido y sólido y líquido. ¿Ok? Entonces, el LF la vamos a usar siempre que haya un cambio sólido-líquido. Y LV es de, bueno, V es de vaporización, pero sí, pongámoslo así, vaporización. Hay algunos libros que usan esa palabra, yo todavía sigo pensando si es una palabra en español o no, pero bueno, usémosla, los libros lo usan. Y es cualquier cambio que haya entre líquido y gaseoso. Ahora usted me va a decir, pero bueno, evaporarse, la ebullición, solamente es de líquido a gaseoso, no es el contrario.
Lo mismo con la fusión. Si se acuerdan de esta materia, fusión es solo de sólido a líquido. ¿Por qué aquí yo se lo estoy poniendo así al azar? Si va de un lado para el otro, no importa. Bueno, porque físicamente hablando, el proceso es equivalente si voy de sólido a líquido o si voy de líquido a sólido. Es equivalente. No es lo mismo, obviamente, pero es parecido. O sea, la cantidad de calor que yo le tengo que quitar a 100 gramos de hielo para que se vuelva un cubito de agua es la misma cantidad de calor que yo le tengo que dar a 100 gramos de agua. Perdón, al revés. La cantidad de calor que yo le tengo que quitar a 100 gramos de agua para que se vuelva un cubito de hielo es la misma cantidad de calor que yo le tengo que dar al cubito de hielo para que se vuelva 100 gramos de agua. Entonces, físicamente hablando, la cantidad de calor que yo quito o la cantidad de calor que yo le doy es equivalente. ¿Ok? Igual, esta tablita me da toda la información que yo necesito saber. Primero me dice el material. Entonces aquí estamos en la primera fila con alcohol etílico. Me dice el punto de fusión, o sea, la temperatura en grados Celsius a la cual se da esa transformación, ¿verdad? De líquido a sólido. Para el alcohol etílico es menos 114 grados Celsius. Por eso es que si usted mete el vodka al congelador, no se congela. Eh, en la siguiente columna tengo julios entre kelvins y en la siguiente tengo kilocalorías por, perdón, julios entre kilogramos y en la siguiente kilogramos por kilocalorías por kilogramos. Okay, entonces estas dos, lo mismo es el mismo calor de fusión, pero usando julios o usando kilocalorías. ¿Verdad? ¿Por qué me dan kilocalorías? Bueno, porque hay ejercicios que usan kilocalorías. Pero entonces aquí ya tengo toda la información. Okay. Luego, la siguiente columna es el punto de ebullición. Me dice a qué temperatura el alcohol etílico se evapora. Se evapora a 78 grados Celsius. ¿Verdad? Entonces, para que se evapore el alcohol etílico, tiene que llegar a 78 grados Celsius. ¿Okay? Eh, por eso es que si usted cocina con vino, lo que usted cocina le queda el sabor, pero no queda alcohol. Todo el alcohol se evapora. Y luego, las últimas dos columnas es lo mismo, es el calor de vaporización, pero en julios o en kilocalorías. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Entonces aquí tengo toda la información que necesito. Y entonces, volviendo a la pregunta antes, ¿cómo rayos calculo el calor, verdad? En un cambio de estado. Bueno, yo tengo que el calor que se va a necesitar para que se efectúe ese cambio de estado va a ser igual a la cantidad de material, o sea, la masa del material que yo quiero cambiar, por el calor latente eh, correspondiente. ¿Okay? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Si le doy calor, es positivo. ¿Quién es positivo? Entonces, si le doy calor, el calor latente es positivo. Si le quito calor, ¿okay? Entonces el calor latente es negativo. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia de si paso de sólido a líquido, le doy calor, el calor latente lo uso positivo. Si paso de líquido a gaseoso, le quito calor, el calor latente lo uso negativo. ¿Okay? Ese es el único cuello que hay que tener. Pero eso entonces es la segunda forma de calcular calor. Y es las únicas dos que vamos a ver. ¿Ok? ¿Dudas con el cálculo del calor? Vean que vimos bastantes cosas aquí a la vez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me enfrento a los ejercicios? Bueno, tengo primero que nada que identificar si me está pidiendo calor debido a que cambia la temperatura, ¿para cuánto calor necesito para cambiar la temperatura? O si me está pidiendo cuánto calor necesito para que cambie el estado, ¿verdad? Y según lo que me pide el ejercicio, uso la fórmula de arriba o uso la fórmula de abajo. ¿Okay? Ahora, muchos de estos ejercicios o mucho de este análisis uno lo hace con lo que se llama calorimetría. Bueno, no sé si hay alguna duda. Ok, No, profe, todo claro. excelente. Entonces, mucho de esto lo uso con calorimetría.
¿Ok? ¿Qué es la calorimetría? Bueno, la calorimetría es eso, es la métrica del calor, es la medida del calor, es medir el calor. ¿Ok? ¿Y cómo funciona eso? Bueno, normalmente cuando uno hace calorimetría, uno tiene un vaso calorímetrico. Un vaso, uy, un vaso calorímetro, métrico. ¿Ok? Que para efectos del curso, esto es como una hielera perfecta. ¿Verdad? Esa hielera que todo el mundo quiere en la playa, que usted ponga las cervezas adentro con hielo, se enfríe la cerveza y que nunca se caliente. Las hieleras no son perfectas, al final si usted deja la hielera ahí, por más hielo que tenga, al final del día o un día después ya se va a haber calentado. Pero aquí lo que queremos es una hielera perfecta, o sea, ¿qué significa una hielera perfecta? No permite no permite que el calor salga, ni que entre. ¿Okay? El problema con las hieleras es que por más buena que sea, cada vez que usted abre la tapa para sacar una birra más, le entra calor. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, la hielera perfecta no deja que salga calor, ni deja que entre calor. Ahí no hay intercambio con nada. Entonces, todo el intercambio de calor se da adentro. ¿Okay? Entonces, todo el intercambio se da ahí. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que un problema clásico de este tipo dice algo por el estilo. Usted tiene, qué sé yo, 100 gramos de un metal que calentó hasta, qué sé yo, metal, pongámoslo a, qué sé yo, 120 grados Celsius. ¿Okay? Entonces usted lo calentó hasta 120 grados Celsius. Luego, en su vaso calorimétrico, en su calorímetro, entonces cómo se, déjame buscar bien cómo era el nombre para no andar bateando. Excelente, este libro no lo trae. Bueno, calorímetro, así es. Aunque es un valor, a esto también se le llama calorímetro, pero es un vaso calorimétrico, pero se llama calorímetro.
Entonces, en su calorímetro, usted agrega, ¿cuánto? ¿Qué sé yo? 500 gramos de agua a temperatura ambiente. ¿Okay? Y observa que llega al equilibrio a, qué sé yo, vamos algo por ahí, 45 grados Celsius. ¿Okay? Algo así es un ejercicio clásico promedio de esto. Entonces, le dan un material, y le dan temperaturas iniciales, y le dan la temperatura de equilibrio. Esa es una opción. Otra opción es que le den el material, le dan el calor específico de todo lo que está ahí, ¿verdad? El agua, el metal. A veces incluye el calorímetro. Cuando eso sucede, le dice, bueno, usted tiene un vaso de aluminio y le dan la masa al vaso y entonces usted toma en cuenta cuánto calor absorbe el aluminio del vaso, ¿verdad? Usted dice, bueno, pero porque yo estoy usando un vaso de aluminio, eso no aísla, pero no importa, el problema le dice, su vaso tiene, o le dicen, ok, usted tiene un vaso de estereofoam y entonces le dan el calor específico del estereofoam y entonces usted calcula cuál es el calor ahí. Entonces, ¿qué hago yo con este ejercicio? Y lo que tengo que hacer entonces, lo primero es identificar todos los intercambios de calor presentes. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver quién intercambia calor. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo mi metal y tengo el agua. ¿Okay? Y nada más, el calorímetro lo tomo en cuenta. Como les digo, si les dan el calor específico, el calorímetro, sí. A veces se los dan, a veces no. En este caso, yo no lo estoy dando, entonces no lo tomamos en cuenta. Eso depende mucho del ejercicio. Hay ejercicios que sí lo toman en cuenta y ejercicios que no. ¿Okay? Y entonces, ahora sí, ¿qué intercambios de calor se van a dar ahí? ¿Quién da y quién recibe calor? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién da y quién recibe? Tengo que considerar todos los que dan y todos los que reciben calor. Entonces, en este ejemplo, ¿quién da calor? ¿Quién recibe calor? El agua es el que recibe el calor. El agua recibe calor, exacto, y el metal da. Entonces tengo un calor que sale del metal, pongámoslo así. Em,
¿Cómo lo pongo? Sí, voy a ponerlo así. Calor que sale del metal. Para no estar escribiendo tanto, lo voy a llamar Q1. ¿Verdad? Tengo entonces un calor que sale del metal. Tengo que entonces hay un calor que entra en el agua. ¿Verdad? Ahí a ese lo voy a llamar Q2. ¿Okay? Y nada más. Si hubiese algo más ahí de por medio, podría entonces considerar eso más. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es la idea detrás de la calorimetría? Que entonces yo considero todos los calores que salen y los sumo con todos los calores que entran. Y esa suma de todos los calores que salen con todos los calores que entran tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esa es la idea de calorimetría. Entonces, ¿cómo calculo el calor que le sale al metal? Profe, esa es la primera fórmula, ¿verdad? Que es de Q es igual a masa por el calor específico. No, mentira, por el calor. Por el calor Y específico, exacto. ajá, Y el cambio de temperatura, ¿verdad? sí, por el delta T. Perfecto, exacto. Entonces tengo una temperatura final, una temperatura, perdón, menos una temperatura inicial, y eso es lo que me va a calcular, ¿verdad? La masa y todo eso. ¿Cómo calculo el calor del agua? Ese sería el Q por masa por el calor latente. ¿Por qué? ¿El agua está cambiando de fase? Ah, no, no, mentira, profe. Sería, ¿Qué le está pasando al agua? aumenta de calor, ¿no? Eh, el calor no es algo que se tenga como para que pueda aumentar. El calor es lo que doy. Aumenta de temperatura. Ajá, aumenta temperatura, muy bien. Entonces el agua está aumentando de temperatura. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo el calor ahí? Con el cambio de temperatura. Con el cambio de temperatura, exactamente la misma fórmula que acabo de usar. Exacto. Entonces decimos, va a ser lo mismo, solo que aquí voy a usar la masa del agua por el calor específico del agua. Ya pongámoslo así. Y igual va a tener un cambio de temperatura, va a llegar a una temperatura final, sale desde alguna temperatura inicial que la va a llamar O y listo. Entonces uso la misma fórmula pero con las variables del agua. Entonces veamos cuáles son los datos. Ok, datos. Tengo la masa del material, ¿verdad? El metal, vamos a ser 100 gramos. Que lo puedo poner como 0.1 kilogramo, pero tengo que poner en kilogramos. Luego tengo la masa del agua, que la puse con M mayúscula, eso son 500 gramos. O sea, eso lo voy a poner con 0.5 kilogramos. ¿Qué más sé? Tengo, para ver, el metal, ese sí conozco qué temperatura empieza. Empieza a una temperatura que llamé TI, que va a ser de 120 Celsius. ¿Ok?
Pero el agua está a temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? 25. Sí, normalmente en realidad eso es un poco más acertado, pero cuando en un problema este me hablan temperatura ambiente es 20. ¿Verdad? Es cierto, en Costa Rica es más real decir 25, es cierto, probablemente sí, pero a nivel científico se habla, cuando se habla de temperatura ambiente en este tipo de libros, se hace referencia a 20 grados Celsius. En realidad hay que medirlo en el laboratorio, pero bueno, los problemas del libro normalmente cuando se refieren a temperatura ambiente, así, es 20 grados Celsius. ¿Okay? También eso es lo que se refieren cuando dicen temperatura estándar, 20 grados Celsius. Y sí. Ok, entonces, siguiendo con esto, ¿qué otro dato tengo? Bueno, tengo la temperatura de 45. ¿Esa temperatura qué es? ¿Cuándo se alcanza esa temperatura de 45? Es la temperatura final del agua. Solo el agua ¿Y el metal? y el metal. Ambos llegan a esa temperatura. Esa es la temperatura de equilibrio. Es la misma para ambos. O sea, esa es la idea detrás del calorímetro. Usted le mete todos los materiales ahí, lo cierra, es una hielera perfecta, nada sale, nada entra. Y entonces usted lo deja ahí hasta que todo se equilibra y todo llega a la misma temperatura al final. ¿Por qué? Porque los sistemas físicos tienden al equilibrio y entonces van a intercambiar energía, o sea, calor, hasta que todos estén en un estado de equilibrio. Y eso ya vimos que se consigue cuando todos tienen la misma temperatura. Entonces sí, cuando se habla de temperatura de equilibrio, va a ser la temperatura final. Y esa va a ser la misma para todos siempre. Eso siempre va a ser así en este tipo de ejercicios. Si alguno no llegó, si algún objeto que usted metió ahí no llegó a la temperatura de equilibrio, usted hizo mal su experimento. ¿Okay? Usted tiene que esperarse, son experimentos lentos porque usted tiene que esperarse hasta que absolutamente todo lo que está ahí adentro tenga exactamente la misma temperatura. ¿Okay? Perfecto, y entonces ya puedo plantear mi suma. Mi suma va a ser que hay un calor específico perdón, que hay un calor debido al metal, hay un calor debido al agua, y eso tiene que dar cero. ¿Okay? O sea, si eso tiene que dar cero, hay cosas que son negativas. Y sí, cuando calculemos el calor que le entra al agua, que le sale al metal, es un calor negativo. Va a ser negativo porque es calor que sale. Ahora, la fórmula del calor debido al cambio de temperatura me da el signo. Vean que cuando vimos esa materia, cuando yo hace un ratito que les mencioné, bueno, está entonces el calor, la opción 1, no dije nada sobre el signo del calor. El calor, y la fórmula me va a dar cuál es el signo que va a tener ese calor. Si la fórmula da positivo es porque el calor entra, si la fórmula da negativo es porque el calor sale. Entonces la fórmula se encarga del signo por mí. Yo no me tengo que preocupar por esas cosas. Excelente. Y, ok, aquí cuál sería la pregunta. Bueno, en este caso, en este tipo de ejercicio, lo único que no conozco es el calor del metal. Aquí se me olvidó poner la pregunta. La pregunta sería normalmente, si el ejercicio está planteado de esa forma, la pregunta sería, ¿cuál es el calor específico del metal? ¿Verdad? Normalmente eso es lo que uno hace en el laboratorio, ¿verdad? Si uno tuviera acceso a un laboratorio, ¿por qué? Porque es fácil medir las temperaturas, yo conozco cuál es el calor específico del agua, y entonces sabiendo cómo se comporta mi calorímetro, puedo tomarlo en cuenta o no en la ecuación, en el laboratorio, en la vida real, lo tengo que tomar en cuenta, pero bueno, para efectos de este ejercicio decimos, bueno, es un calorímetro perfecto,
no me afecta la medición. ¿Ok? Entonces, despejar de aquí, este tipo de tema, ¿verdad? Este tipo de ejercicio se vuelve, usa ecuaciones muy largas. Esta se hizo pequeñita porque no estoy tomando en cuenta al vaso, pero una vez que tomo en cuenta el vaso ya son 3 términos, y ya 3 términos se hace largo. Se hace muy largo. Entonces, esta cosa crece en 2 segundos, esta ecuación. Y si ando buscando la temperatura final, la ecuación se hace aún más larga, ¿verdad? Normalmente están esas dos opciones, o me piden algún calor específico de algunos de los materiales, o me piden la temperatura de equilibrio. Eso es otra cosa muy común que se pregunta en este tipo de ejercicios, la temperatura de equilibrio. ¿Verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es despejar esa T final, que va a estar en cada una de las cosas que suman, por eso se hace largo. Pero bueno, podemos meter todos los valores a la calculadora. Tenemos la masa del agua 0.5. Tenemos calor específico del agua, 4186. Tenemos la temperatura final, son 45, menos temperatura inicial del agua, 20. Todo eso está dividido entre la masa del agua. La masa del agua son, perdón, la masa del metal. La masa del metal entonces es 0.1. Multiplicado por el cambio de temperatura que sufrió el metal, llegó a 45, pero venía desde 120. ¿Cuánto les da todo eso? Profe, Dígame. la masa del agua no se manda a restar al otro lado. A restar, tiene usted toda la razón. Aquí me faltó un signo, gracias. Aquí falta un signo. Aquí falta un signo. Gracias. Ahora sí, ya tienen todos los signos correctos. ¿Cuánto le da? Profe, me dio 6.976,67. 3.900. 6.900. 3.900. ¿Cuánto? Después del 76. 76. Ok. Probablemente no sea un metal entonces. Pero bueno. Esto entonces, ¿qué unidades tiene esto? Esto tiene unidades de julios entre kilogramo. Profe, Dígame. y es negativo. Ah, no, es que a mí me faltó antes un menos aquí enfrente. De cuando paso esto a restar. Sí. ¿Dudas? No, profe. Ok. Entonces, normalmente esto es lo que sucede. Aquí es donde uso el cálculo del calor, ¿verdad? En este tipo de ejercicios. Yo tengo que ver si hay un cambio de fase. ¿Okay? Si hay un cambio de fase, tengo que incluir el cambio de fase. Denme un segundito a ver si en el libro, si saco algún ejercicio rápido que tenga un cambio de fase. Un segundito. Mm. Mm. Bueno, el libro no les plantea uno con cambio de fase.
Bueno, sepan que se puede incluir el cambio de fase aquí. Y el jueves podemos hacer algún ejercicio, puedo buscar uno con cambio de fase. ¿Cómo me doy cuenta si hay un cambio de fase? Bueno, tengo que tomar en cuenta esta temperatura, ¿verdad? Entonces, si el rango de temperaturas, ¿verdad? La mínima y la más alta que hay, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo empiezo con hielo y el hielo está a -5 y lo pongo con agua hirviendo que está hirviendo, o sea, 100 grados Celsius. Y primero el hielo se va a calentar y después cambia de fase, ¿verdad? Y después se sigue calentando hasta el equilibrio, ¿verdad? El agua que está hirviendo empieza a bajar de temperatura hasta llegar al equilibrio, pero el agua que viene el hielo, primero calienta el hielo, luego el hielo cambia de fase, luego el agua que ahora es, ¿verdad? Que era hielo, pero ahora es agua, empieza a calentarse hasta llegar al equilibrio, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta todos esos calores y sumarlos, ¿verdad? Entonces, esto se puede volver muy, muy largo, ¿verdad? Si tengo muchos calores ahí de por medio. ¿Se entiende? Ok. Muy bien, entonces, lo último que tenemos que ver hoy es cómo se conduce o cómo se transmite el calor. ¿Verdad? Ese tema se llama transferencia de calor. Okay. Entonces tengo que ver cómo se transfiere el calor. Aquí hay un par de cosas para eso. Entonces, en cuanto a la transferencia de calor, hay tres mecanismos, ¿verdad? El calor se transmite de tres formas. ¿Okay? Vamos a ver, vamos a calcular dos de ellas y la tercera solo vamos a entenderla. Entonces, la primera forma de transferir calor es por contacto. Por contacto. ¿Okay? Esto se llama se me fue esto se llama conductividad o conducción. ¿Okay? Entonces, la forma de conducir calor, perdón, la forma de transmitir calor por conducción es justamente eso, por contacto. O sea, cuando está el disco de la cocina súper rojo y usted le pone la mano encima, el calor se pasa del disco a su mano por contacto. ¿Verdad? Si usted no pone la mano encima, no se quema, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se conduce el calor? Bueno, aquí es donde entra esta figurita. Yo tengo que tiene que haber una diferencia de temperatura entre ambos lados de la superficie, ¿verdad? Un lado de la superficie tiene una temperatura 2, el otro lado tiene una temperatura 1. Entonces hay un cambio de temperatura, hay una diferencia de temperatura. Se ve que la temperatura en la superficie 2 es mayor que la temperatura en la superficie 1, ¿verdad? Eso es lo que me dice la imagen. Entonces en la superficie 2 va a pasar el calor que pega ahí hacia a la superficie 1, ¿verdad? ¿Dónde sucede este tipo de cosas? Bueno, en todas sus casas, en todo momento, ¿verdad? De hecho, eso es todo un tema interesante desde la perspectiva arquitectónica, porque pensar si una casa va a ser apta para los climas de acá también es pensar, bueno, ¿qué materiales voy a usar para ver si va a transmitir mucho calor, ¿verdad? A ver si va a ser un horno la casa que estoy planteando o no, ¿verdad? La construcción que estoy planteando va a ser un horno o no. Básicamente, eso es lo que me va a ayudar. Y bueno, aquí se da mucho, ¿no? La conducción del calor. Vamos a ver por qué. Entonces, también tiene que ver el grosor del material. Entre más grueso es el material, más le cuesta el calor pasar al otro lado. Tiene que ver el área superficial. Entre más grande es esa área, más calor puede pasar. Entre más pequeña es el área, menos calor pasa. Y tiene que ver con el material, ¿verdad? Diferentes materiales conducen de diferentes maneras. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Aquí yo lo que voy a calcular es el flujo de calor. O sea, la tasa de flujo de calor. ¿Cuánto calor por segundo
pasa. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí yo lo que tengo cuando veo las unidades es julios por segundo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuánto calor cada segundo está pasando de un lado al otro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, veamos lo que les decía, el de si es un horno o no. Un problema con la construcción en Costa Rica, que por eso todas las casas tienden a ser calientes, dependiendo de la construcción, hay cosas que uno puede hacer para evitarlo, ya lo vamos a comentar, es que aquí usamos zinc para el techo, ¿verdad? El zinc. Eso es un metal. Los metales conducen mucho calor. Entonces, básicamente, todo el calor del sol que llega a la cara del metal, ¿verdad? La cara exterior del metal del techo, se conduce completito hacia adentro de la casa. ¿Qué es lo que hace uno? Pone cielo raso, ¿verdad? Entonces, el cielo raso es una cuestión estética, sí, para no ver el techo, sí, bueno, más o menos, perdón ahí, pero también es una cuestión para mantener la casa fresca, ¿verdad? Entre más cerca está el cielo raso del zinc, más fácil es que después el calor que pasó del techo adentro vuelva a pasar por el cielo raso. Por eso entonces si uno tiene un espacio amplio ahí, puede hacer circular aire y que se enfríe esa zona y entonces no entra tanto calor. Pero entonces, ¿por qué hay muchas casas que son calientes? Bueno, porque tienen un techo muy bajo, tienen un cielo raso muy delgadito o está muy pegado al techo. Eso también pasa. Si el cielo raso está muy pegado al techo, también ahí va a haber conducción entre el cielo raso y el interior de la casa y entonces por eso se calienta, ¿verdad? O si uno pone un ventanal muy grande, que es muy bonito poner un ventanal muy grande, exacto, pero el vidrio es pésimo para aislar el calor. El calor pasa por el vidrio así nomás. Entonces también tenemos ahí un horno, termina siendo un horno. Bueno, y en el caso aquí pensamos en hornos. Si uno piensa ya en arquitectura más, qué sé yo, pensando en zonas templadas donde tienen invierno, pasa lo contrario. Las casas se calientan, usted quiere mantener la casa caliente, usted invierte un montón de electricidad en calentar la casa porque afuera hace demasiado frío y de pronto todo el calor que usted le metió a la casa se escapa, ¿verdad? Y entonces usted gasta un montón de plata calentando y todo ese calor se va al ambiente porque usted no lo puede mantener dentro de la casa. Entonces, más bien allá se usan un montón de espumas y materiales que evitan que el calor salga. Pero también eso evita que el calor entre, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio. Pero bueno, esta es la conducción. Ahora, depende del material. Aquí tengo otra tablita. Bueno, la clase de hoy fueron puras tablitas, básicamente. Esta la va a ser más pequeña porque es enorme. Esta tablita, entonces, ¿de qué me habla? Bueno, me dice cuál es la conducción térmica para diferentes materiales. Me dice qué tan bueno es ese material para que el calor pase, ¿verdad? Entre más grande es la conductividad térmica, más calor pasa. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vemos que para metales tengo el aluminio 240, el cobre 390. La diferencia entre la columna del centro y la última columna, una vez más, son las unidades. La del centro está en julios, la última está en kilocalorías. Luego tenemos diversos materiales. Si hay vacío, vea que el vacío no transmite calor por conducción, ¿verdad? La conducción necesita que haya un material. Si hay vacío, no se transmite conducción, no hay transferencia de calor por conducción. También el aire, ¿dónde está el aire? El aire es 0.024. En realidad el aire es muy mal conductor de calor. ¿Okay? Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en Europa y así, en Estados Unidos, para poder tener ventanales, pero que en invierno no se escape todo el calor por el vidrio? Porque vean el vidrio, o sea, un vidrio está en 0.84, no es wow, qué alto como el metal, pero es bastante alto, es casi uno. ¿Okay? ¿Qué hace uno? Bueno, lo que uno hace es poner dos ventanas dobles, vidrio fuera y vidrio adentro, de manera que el aire entre las dos ventanas aísla el calor. Eso mismo también se hace en los aviones. Las ventanas de avión tienen doble ventana por un montón de motivos, pero uno de los motivos es esto, porque a las alturas a las que viaja el avión, afuera está demasiado frío. En cambio, uno necesita mantener la temperatura dentro del avión. Yo sé que tienen aire acondicionado y son súper fríos, pero aún así, afuera el avión está aún más frío y la idea de que el avión esté frío por dentro es que no se escape tanto calor también por ahí y evitar
tener que jugar con la termodinámica, ¿verdad? A la medida de lo posible. Y entonces esa es una estrategia, poner doble vidrio y en el medio del vidrio el aire amortigua un poco ese calor que se escapa o el calor o el frío que entra, si lo queremos ver de la otra manera. Y vean, por ejemplo, la madera. Aquí tengo madera 0.12, 0.15 para el roble, 0.12 para el pino. Es pequeño comparado con ¿qué? Bueno, con el concreto, 1.3. Por eso en Europa tiene mucho, y sobre todo también aquí se ve, casas de montaña, es mejor con piso de madera. Aquí no, todo el mundo construye como le da la gana y uno va al Cerro de la Muerte y encuentra cabañas con piso de concreto, ¿verdad? Chorreado. Pero si uno va a cabañas europeas, en los Andes, en los Alpes y en esos lugares donde realmente hace frío, donde realmente neva todo el año, el piso es de madera y las construcciones son de madera, porque vean que la conductividad de la madera es mínima, es 0.15, 0.12. Si usted pone un piso de concreto en una cabaña de montaña en Europa, todo el calor que usted logra generar con la chimenea se le va a ir por el piso y usted en la mañana se levanta, pone el pie en el piso y se va a congelar del frío que tiene. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el concreto deja escapar un montón. Por eso se usan pisos de madera y cabañas de madera para que estén calientitas. Aquí se usa las cabañas, no sé si han paseado por aquí en cabañas de montaña. Normalmente sí son de madera, pero el piso viene en concreto. Entonces el piso está fríísimo, pero la cabaña se mantiene más o menos. ¿Okay? Pero bueno, esas son cosas a considerar si uno está construyendo. O quiere construir algo que sea agradable para vivir adentro. Esas son buenas consideraciones a tomar en cuenta. Eso por un lado. Entonces, esto es conducción. ¿Okay? ¿Cuál es la otra forma? Bueno, antes de pasar a la segunda forma, ¿alguna duda con la conducción térmica, con la formulita de la conducción térmica o con qué es lo que está pasando? Profe, Dígame. ¿cuál era la diferencia entre delta T minúscula y delta T mayúscula? La minúscula es tiempo, la mayúscula es temperatura. Y las dos son final menos inicial. Sí. Ok, gracias. Con gusto. Igual normalmente uno calcula toda esta cantidad de este lado, ¿verdad? Esa cantidad que está ahí. Espera un segundo. Uno la calcula como un todo. Pocas veces uno despeja el tiempo. A veces sí le despeja el tiempo. Uno le dice, bueno, ese delta T puede ser, qué sé yo, le dice, calcule la cantidad de calor que se escapa en su cabaña cada hora, ¿verdad? Entonces, ahí ya le están dando el delta T minúscula, ¿verdad? Cada hora, una hora es el intervalo de tiempo. Pero a veces entonces lo que le vamos a pedir más bien es como calcule el flujo de calor en su cabaña, ¿verdad? Y entonces ahí le están pidiendo toda la fracción, delta Q entre delta T. No le están pidiendo que lo separen, ¿verdad? Entonces a veces me pide la fracción por completo. Si no me da un tiempo es eso, me está pidiendo la fracción por completo. Si me dan un tiempo, ¿verdad? Me dicen, en un día, en una hora. Entonces ahí sí, separo el calor. ¿Se entiende? Ok, entonces pasemos a la siguiente. La siguiente forma de transmitir calor es por radiación. ¿Okay? Así se llama, radiación. Y es que pasa que todo objeto caliente, esto quería poner un 2 puntos, todo objeto caliente emite luz. Exacto. Ustedes son bombillos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen temperatura. Su cuerpo está a 35 no, a 37 grados Celsius. Si estuviese a 35 tienen hipotermia. Está a 37 grados Celsius.
eso significa que usted está emitiendo luz, porque tiene temperatura. Todo lo que tenga temperatura emite luz. Ahora, la luz que usted emite es infrarroja. ¿Qué significa eso? Que no se ve. No me acuerdo si aquí vemos la luz como tal, si la estudiamos en este curso o no. Pero bueno, infrarrojo significa que es una luz que está más allá del rojo, ¿verdad? Recordemos el arco iris. El arco iris comienza con el morado, luego viene el azul, luego el verde, amarillo, anaranjado, rojo. Y listo. Ese es el arco iris. Entonces, lo que está más allá del rojo, hay colores, pero se llaman infrarrojo porque yo no lo veo. Y lo que está más allá del morado es ultravioleta porque está después del violeta, ¿verdad? Morado, violeta, y yo no lo veo. Entonces, yo solo veo esos colores que están ahí entre el morado y el rojo. Eso es todo lo que yo puedo ver, lo que cualquier humano puede ver. Hay animales que logran ver infrarrojo, ¿verdad? Los que son nocturnos y ven en la noche, lo que ven es infrarrojo. Hay animales que logran ver ultravioletas. Entonces, todo eso depende de los receptores que tienen cada animal, ¿verdad? Nosotros como humanos solamente vemos del morado al rojo. ¿Okay? Entonces, la temperatura 37 grados Celsius emite luz al infrarrojo. ¿Okay? Y de hecho, pónganse a ver, no sé si alguna vez han puesto a ver los discos de cocina. Usted enciende el disco de cocina y no le pone una olla encima y se asegura que no haya nadie viéndolo porque si no lo vamos a regañar porque está desperdiciando electricidad. Tiene que ser una cocina eléctrica para el ejemplo. Y entonces enciende el disco de la cocina y usted ve como el disco está negro, está negro, está negro, está como rojizo, está rojo, está un rojo intenso y se queda un rojo intenso. Se ve rojo porque se calentó tanto que se llegó a emitir luz que ya es visible, ya es luz roja, ya yo la puedo ver. Pero entonces, parte del calor que el disco de la cocina le pasa al ambiente es por medio de luz. Claro, obviamente cuando uno cocina, uno lo que intenta es conseguir algún sartén o alguna olla como un fondo plano para que sea el contacto entre el metal de la olla y el disco de la cocina, ¿verdad? Por contacto, ¿verdad? Conducción, que se transmite el calor. Es mucho más efectivo la transmisión de calor por conducción. Y eso es lo que uno quiere, obviamente. Pero igual, el disco de cocina emite luz. ¿Ok? Lo mismo pasa con los bombillos. Bueno, algún tipo de bombillos. No sé si ustedes conocieron, espero que sí. Todavía se venden. Los bombillos incandescentes. El bombillo incandescente era aquellos que se calentaban un montón. No sé si ustedes alguna vez, bueno, espero que sí, les hayan conocido los bombillos incandescentes. Son los más baratos que hay en el mercado. Creo que todavía se venden. No veo por qué no se venderían. Yo es que solo compro LED, entonces no sé si todavía se venden, probablemente. Y la cuestión con los bombillos incandescentes es que se calientan demasiado. ¿Y por qué eso es un problema? Bueno, no es un problema en sí. Lo que pasa es que se calienta tanto que empieza a emitir luz. Y se calienta tanto que emite luz blanca. ¿Qué es luz blanca? Bueno, la luz blanca es una luz que contiene el azul, el rojo, el verde, el amarillo, todos los colores en sí. ¿Verdad? Y cuando usted junta las luces de todos esos colores, lo que su cerebro ve es blanco. ¿Verdad? Los bombillos que emiten como amarillentos, ¿verdad? Los incandescentes eran más amarillentos porque lograban emitir solo todos los colores hasta el amarillo, no llegan a emitir en verde. Los bombillos blancos de ahora lo que hacen es emitir en todos los colores, pero usan otra tecnología. Los incandescentes lo que hacían era que teníamos un alambrito de tungsteno y el tungsteno entonces se calienta hasta que logra emitir luz, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo logro calcular yo cuánta es la potencia de eso, ¿verdad? ¿Cuánta energía está emitiéndose? Bueno, yo lo voy a calcular como potencia, ¿verdad? Lo vamos a asociar con potencia. Calcular potencia es lo mismo que calcular lo que calculamos antes, que sería el cambio del calor
en un tiempo dado, ¿verdad? Recordemos que potencia sigue siendo energía entre tiempo. Aquí tengo energía entre tiempo. Entonces es lo mismo. Y entonces, ¿cómo yo puedo calcular cuál es la potencia de radiación? Bueno, tengo que usar una constante que se llama la constante de Stefan Boltzmann. El mismo Boltzmann que vimos antes con los gases y todo eso. Vuelve a estar aquí. Déjeme encontrar solo el simbolito sigma. Aquí está. Entonces usamos sigma. Esa es la constante de Stefan Boltzmann. Y luego tenemos que considerar qué tan grande es el área superficial, ¿verdad? Entre más área tengo, más posibilidad de emitir luz tengo. Tengo que considerar un factor de emisividad, ¿verdad? Y tengo que considerar la temperatura del objeto a la 4. Okay, entonces, vamos letra por letra. La sigma es la constante. Un segundo. La constante de Stefan Boltzmann. Okay. Y es una constante. ¿Cuánto vale? Bueno, aquí está apuntado, 5.67 por 10 a la 8. Sus unidades son watts por metro al cuadrado por Kelvin a la 4. Okay. Entonces noten que esta temperatura tiene que estar en Kelvin. No la puedo usar en Celsius, tiene que estar en Kelvin. Okay. Eso por un lado. Por otro lado, la A mayúscula es área, ¿verdad? Es el área superficial. Okay. Por otro lado, la E minúscula es lo que llamé emisividad, ¿verdad? Que es un factor que indica qué tan bueno es el material para emitir radiación. ¿Ok? Y la temperatura es la temperatura, ¿verdad? Punto. Ahora, eso de qué tan bueno es el material tiene mucho que ver con el color. ¿Okay? Un material brillante emite poco. ¿Por qué? Porque si emite bien, absorbe bien, ¿verdad? Es lo mismo que vimos antes, ¿verdad? Es lo mismo y es de sólido a líquido que líquido gaseoso. Es lo mismo aquí, es lo mismo emitir radiación que absorber radiación. Un proceso hacia afuera, el otro es hacia adentro, pero es el mismo proceso. Entonces, si usted absorbe muy bien, usted emite muy bien. Entonces, ¿qué color creen ustedes que es el que mejor absorbe, por tanto mejor emite radiación? El negro. Exacto, el negro. Entonces el negro es el que mejor emite y es el que mejor absorbe. Okay. Cosas brillantes, la luz rebota, entonces cosas brillantes son malos emitiendo radiación. Entonces, por eso las antenas, bueno, no sé si lo han visto, las antenas suelen ser de un color mate, ¿verdad? Suelen ser como, sí, metálicos, pero un metal no brillante, porque sigue ese mismo principio. ¿Okay? Por eso el blanco es más fresco, una camisa blanca es más fresca que una camisa negra. Por eso la gente que vive en desierto y cosas así están cubiertos de tela, pero son telas blancas, ¿verdad?
que la luz rebota, no absorbe tanta luz, ¿verdad? No es tan caliente. ¿Okay? Ahora, esta es la potencia de radiación. Hay una cuestión que se llama la potencia neta. ¿Por qué? Porque así como yo tengo cierta temperatura y debido a esa temperatura libero energía al ambiente, esto lo puedo quitar. Yo también absorbo energía debido a que el ambiente tiene temperatura. Entonces yo quiero ver cuánto es el resultado total de lo que yo liberé más lo que yo absorbí, ¿verdad? Entonces tengo que considerar que hay una potencia de liberar y hay una potencia de absorber. La de liberar entonces es energía negativa porque se escapa. Esa sería la temperatura del cuerpo y está la temperatura del entorno, del ambiente, ¿verdad? Según la temperatura del ambiente, así yo absorbo, ¿verdad? Porque es lo mismo emitir que absorber. Entonces, la potencia neta entre lo que sale y entra se calcula así, ¿verdad? Entonces, hay una potencia de lo que entra, hay una potencia de lo que sale, lo sumo entre los dos y me da la potencia neta. Entonces, la TE es temperatura del entorno. Y la T es la temperatura del objeto. Entonces, hay una potencia neta por eso, ¿verdad? Yo libero, pero también absorbo. ¿Okay? Y esa es la potencia neta. ¿Okay? Eso es todo lo que necesitamos saber sobre radiación. ¿Dudas con la radiación? Okay. Profe, ¿puede volver a repetirlo de la fuerza neta? La potencia neta lo que me dice es, al final, entre la potencia que yo emito, ¿verdad? Cuánta energía yo emito por cada segundo, y la potencia que absorbo, ¿verdad? Cuánta energía yo absorbo por cada segundo, cuánto fue el resultado neto, ¿verdad? ¿Fue más lo que absorbí que lo que liberé o fue más lo que liberé que lo que absorbí, ¿verdad? Entonces aquí yo veo cuál es la potencia neta. Yo siempre estoy liberando energía. ¿Okay? Pero entonces, ¿de qué me dice la potencia neta? La potencia neta me va a decir si siento calor o si siento frío, ¿verdad? Si siento calor es porque estoy absorbiendo más energía de la que libero. Bueno, entonces estoy absorbiendo más energía, el entorno está más caliente que mi cuerpo, entonces entra calor a mi cuerpo, siento calor. Si siento frío es porque yo tengo una temperatura más alta que el entorno, entonces es más la energía que sale cada segundo que la energía que me está entrando del entorno. Entonces sale más energía de la que entra, entonces yo siento que mi energía se está escapando, siento que el calor se está escapando, siento frío. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Y entonces vemos la tercera y última forma de transferir calor, que se llama convección. ¿Okay? La convección solo se da en fluidos. ¿Okay? Y bueno, yo creo que ya tuvimos esta conversación. Fluidos es cualquier cosa que fluye. El aire es un fluido, el agua es un fluido. Entonces los gaseosos son fluidos, los líquidos son fluidos. ¿Okay? Fluido es cualquier cosa que fluye. Si usted fluye, usted es fluido. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la convección? Voy a hacer una serie de imágenes para tratar de representárselos mejor. Aquí tengo una superficie caliente. Y voy a encerrar esa superficie caliente en una olla. Yo aquí tengo una olla, ese es mi disco, y yo tengo entonces dentro de mi olla, ahí hay algún fluido. Vamos a un colorcito decente. Okay. Entonces yo pongo mi olla ahí en el disco, es mala elección porque es una olla mucho más grande que el disco, pero no importa. Yo pongo ahí mi olla. Entonces, veamos qué le pasa a cada una de las moléculas del agua dentro de la olla. Entonces,
Voy a dibujar moleculitas. Las voy a poner. Yo sé que la molécula del agua no tiene una forma circular, pero bueno, ustedes aquí me disculpan. Vamos a verla como si fueran bolitas. Entonces, aquí están las bolitas del agua dentro de la olla. ¿Okay? Están por ahí. Cada una por su lado. ¿Okay? Entonces, esto es el disco de la cocina. Este es el disco caliente de la cocina. Okay. Ok. Entonces, perdón. ¿Qué pasa acá? Tengo mi disco caliente. Entonces yo apenas pongo el disco ahí, perdón, mi olla en el disco, no pasa nada. Aquí falta una E. Ok. Pero al ratito, las moléculas que están aquí más abajo se calientan. ¿Ok? Esas se calientan. Y entonces, ¿qué pasa con esas moléculas? Bueno, como se calientan, esas moléculas se mueven. ¿Ok? Al moverse, le dan espacio a que las que están arriba caigan. Por gravedad, la gravedad las jala y entonces caen las que estaban arriba. Todas las que estaban arriba logran bajar, caer por el espacio que las que estaban abajo y se calentaron primero les dejó ahí. ¿Verdad? Las que se calientan primero dejan espacio. Y entonces, las que logran moverse hacia arriba se enfrían un poco. ¿Okay? Y las que están abajo se vuelven a calentar. ¿Okay? Tal vez voy a enfriar un poco más estas de aquí, como que se note un poco más que se enfriaron. ¿Okay? Y entonces se sigue moviendo. ¿Verdad? Las que están aquí, aunque se enfriaron, se siguen moviendo porque tienen mucha energía. ¿Verdad? Suben. Logran subir. Estas que se calentaron ahora se vuelven a mover entre sí. ¿Verdad? Moverse por ahí. Dándole espacio una vez más a que las que estaban aquí, que seguían frías, que todavía no tienen tanta energía como para subir, caigan por gravedad. Caen por los espacios. ¿Okay? Los espacios que las otras que están calientes les dejan disponibles para que caigan. ¿Okay? ¿Se entiende? Y luego se repite el proceso, las que están más abajo, ¿verdad? Las que acaban de caer, entonces como ahora están en contacto con la superficie, se calientan, se expanden, se separan entre sí porque tienen velocidad, ¿verdad? Tienen más energía, tienen más velocidad, se separan, le dan espacio a las de arriba y así van cayendo y van calentándose. Pero entonces no solamente van cayendo y calentándose, se genera una corriente, hay un movimiento interno de esas moléculas que se dan debido a que se calientan, se mueven, miran espacio a otras que se mueven hacia abajo y caen, y se calientan, se mueven, se separan. ¿Okay? Y entonces, cuando yo caliento un fluido, no es simplemente que yo caliento un fluido, es que yo caliento un fluido, hay moléculas que se calientan primero, moléculas que se calientan después, y según cómo se van calentando, se van moviendo. O sea, al calentar el fluido, sí, le doy más movimiento a las moléculas y por eso le doy energía, pero genero todo un flujo. Hay todo un flujo que se genera ahí. Sí, ¿se entiende?
ese fenómeno así, con todos estos pasos de que las primeras se calientan las primeras, se separan, caen las otras, se van enfriando, pero siguen cayendo. Todo eso es lo que llamamos el fenómeno de la convección. Y por eso es que solamente se da en fluidos, porque solo en los fluidos tengo la posibilidad de que las moléculas se separen. Los sólidos no, los sólidos conducen calor mucho más rápido porque como solamente pueden, como están ahí todos juntitos, ¿verdad? Cada uno agarrado con de los codos, ¿verdad? Entrecodados, no sé si logran imaginárselo, ¿verdad? Pongo el codo aquí hacia el lado, y el otro mete su codo y ahí quedamos amarrados. ¿Verdad? Si yo me intento mover, muevo a los que estaban a la par mía, sí o sí, los muevo de una vez. Aquí no, aquí yo me intento mover y lo que hago es darle espacio a otras que están frías que caigan. Y esa se calienta, entonces intenta mover y no necesariamente empuja, sí, va a empujar a las otras, pero no las empuja de la misma manera, las otras se van a calentar porque caen y se calientan abajo. ¿Ok? Entonces, el proceso de convección tiene asociado una corriente, genera una corriente. ¿Por qué? Porque genera un movimiento dentro de ese fluido. Y sí, y es eso. Es un proceso un poco más lento. Solo se ven fluidos. ¿Dudas con la convección? Profe, Dígame. entonces la idea, digamos, no es que, por ejemplo, las que tienen más calor van chocando con las otras para generar un poco de fricción y así se genera calor. Entonces solo es que se mueven y le dan espacio a que las otras se calienten. Es que eso es lo que pasa, por eso es un fenómeno complejo, porque eso sí se hará, ajá, también pasará un poco, ¿verdad? Las que están calientes van hacia arriba atropellando todo lo que se encuentran. Y sí pasará eso que usted dice, que hay una transferencia de calor por fricción, por contacto, ¿verdad? Ellas se empujan a las otras también. Pero aparte de eso, también al separarse generan espacios para que las otras caigan. Y entonces con las que no golpearon, se van a calentar porque cayeron y ahora están en contacto con el fondo de la olla, que está súper caliente. Entonces sí, eso que usted dice probablemente también pase, pero va a ser más rápido que se calienten las que cayeron primero, las que están abajo. Esas se van a calentar primero que por el contacto con las que están ahí rebotando. De acuerdo, profe. Okay. Entonces sí, es un proceso mucho más, o sea, es un proceso más complejo que los dos anteriores. También uno puede hacer una convección forzada. ¿Qué sería eso? Eso sería obligar a que se dé el flujo de corriente, de manera tal que yo estoy obligando a las moléculas del aire que choquen contra la superficie caliente, ¿verdad? ¿Cuándo consigo eso? Bueno, cuando pongo un ventilador. Eso es lo que hago. Cuando yo pongo un ventilador, me enfrío porque estoy obligando a las moléculas del aire que golpeen contra mi piel, llevándose el calor de mi piel, ¿verdad? Naturalmente siempre hay un proceso de convección alrededor de todo objeto caliente, sí, claro. Pero y si usted está en equilibrio con el ambiente, las moléculas de la par suya están en equilibrio con usted, no hay una transferencia de calor. Si usted obliga a que haya muchas moléculas de la par suya que están más frías que usted, entonces usted se enfría. Por eso los ventiladores sirven. Por eso uno al carro le pone un ventilador en el radiador para obligar que haya más aire golpeando contra el radiador y entonces se enfría más rápido. ¿Okay? ¿Sí? Ahora, vean que este es un proceso mucho más lento que, que la conducción. Por eso es que el aire era mal conductor, ¿verdad? Esa parte que el compañero nos decía, bueno, ¿y qué pasa de la fricción que ellos chocan entre sí? Porque eso sería la conducción entre moléculas del gas. Pero vean que la constante conductividad de los gases, ¿verdad? El aire es 0.024, el hidrógeno 0.17, o sea, la conducción, ese contacto físico, la cantidad de energía que se transmite por contacto físico de moléculas es poquita. Entonces, en un gas, sí, va a haber un poco de conducción entre las moléculas, pero la convección en sí es este flujo que se genera debido a que las moléculas se van calentando en una zona en particular. ¿Okay? Por eso es que las
cuando uno pone a hervir agua, se forman burbujitas en la superficie de la olla. ¿Por qué? Porque el agua ahí cerca de la superficie se calentó, llegó a 100 grados Celsius, se siguió calentando y se transformó en aire, ¿verdad? Y entonces se hizo ahí hizo todo el proceso ahí sin que todo el resto del agua se diera cuenta. Ya después, cuando es aire, tiene menos densidad que el agua y sube, ¿verdad? Y entonces ahí le da espacio a las otras que caigan. ¿Okay? Y también por eso, no sé si han visto agua hirviendo, el agua hirviendo y la superficie del agua no está planita, sino que hay como, no sé cómo decirlo, hay como remolinos en la superficie. ¿Lo han visto? La superficie del agua hirviendo se ve parecido a si usted tiene una tina con agua y usted le está echando y, qué sé yo, agua encima, ¿verdad? Usted puso la tina debajo del chorro, la tina ya está llena de agua, pero usted le sigue echando agua, ahí hay como un revoloteo del agua debajo del tubo. Ese mismo revoloteo del agua se ve en el agua hirviendo y es esa convección, es ese movimiento que yo le estoy dando a las moléculas. Sí, es cierto, están las burbujas de aire también, que también da más movimiento, pero también hay un flujo dentro del agua debido a la convección. ¿Sí? Igual también habrá conducción, obviamente, pero porque bien, en realidad no puede pasar solo una cosa, sino que pasa toda la vez. Pero bueno, ¿dudas con esto? ¿Estamos claros? De la convección no vamos a calcular nada porque es un poquillo más complejo. Pero sí es importante que tengan una idea de qué es, de qué estamos hablando. ¿Okay? Sí, profe. Muy bien. Dígame. No, profe, todo claro. Disculpe. Ah, ok, perfecto. Muy bien, entonces ya que está todo claro, nos vemos. Sea un bonito día. Nos vemos el jueves para los que quieran venir a hacer ejercicios. Yo ahorita les mando la tarea y tienen tiempo hasta el otro lunes entonces para entregarlo. Ok, pero ya, profe. Te buen día. Pero ya, profe, Gracias, muchas profe. Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Dígame. una pregunta. Es que yo le había enviado un correo a usted, bueno, el correo suyo, pero no sé si usted ya lo leyó. Es que Wow. yo le estaba que iba a aceptarme hacer el quiz en la tarde, en la noche. Tuve problemas de conexión porque se me fue la luz aquí donde vivo yo en Limón. Entonces era Ok. para ver si había posibilidad de añadir un poquito más de tiempo. El problema es que eso es colegiado, entonces tiene que presentarle la solicitud de reposición al coordinador, es el que está manejando eso. Y tiene que ser con el coordinador. El coordinador es, ya deme un segundo y le paso al chat el correo de El él. coordinador es Denis. Sí, es Denis. Denis Murillo, si mal no me equivoco. Ajá. Ahí le pasé al chat, no, espérese. Ahí le pasé al chat, la dirección del coordinador para que le escriba y le ponga ahí toda la justificación. Ah, ok, pues está bien. Gracias. Con gusto.